Aquí como medio metro no se lava los dientes. Se compra para que se los lavan los dientes. Que según había una persona muerta en la cisterna y los que tomaban agua de ahí, que todos estaban con chorrillo. ¿Neta? Claro, yo me he encontrado cosas y no las compro. ¿Cómo marcadas? ¿Qué? Pues con su nombre de... ¿Amigo? Sí, cómo no. ¡Ay, cabrón! Esa no me la sabía. Oye, el disco medio metro. Otra vez. Ya se canso ir al... Ay, no, chaparritos. Muy bonita y también la sal. Puro chico malo. De la reuma, de qué más. De la artritis. Te voy a contar mi anécdota de cuando vine a comprar mis primeros tenis. Como niño los escojo y cuando llegué a mi casa me dieron uno del 6 y uno del 5. No manches. ¿Qué tal, amigos de Richard TV? En esta ocasión nos encontramos aquí en Tepito. Aquí como medio metro no se lava los dientes. Se compra para que se los lavan los dientes. ¿Ese está nuevo o está usado? No está usado. Aquí estamos viendo un peluche. Dices que está casi nuevo, ¿no? Sí. Se ensucia porque lo Se tengo ensucia porque lo saco diario. Pues se lo voy a comprar a mi niño medio metro, medio sueldo, que se parece mucho con sus orejas mochas. ¿Cuánto vale este, amigo? Ese 15 pesos la dejo. Ah, medio metro, medio metro. Ahí está, amigo. ¿Qué que traemos 15 pesos? Es trueque. Me pregunta medio metro qué es trueque. ¿Qué puedes decir yo si le digo? No, él es que no sabe qué significa trueque. Yo tampoco no me la sé. Antes mucha gente cambiaba las cosas. Pues ahí estamos, amigo, te lo agradezco y nos llevamos nuestro peluchito. Órale, que te va bien. Dale, gracias, cuídese Cuídate, mucho. órale. Este peluchito se llama Peluso. Se llama Peluso, si no sabían, se llama Peluso. Mi querido Memo, llegaste temprano, tarde, pero llegaste. Aquí estamos. Hoy una sección un poco diferente porque lo que nadie graba, Tepito graba todos los domingos. Hoy venimos a chacharear, porque a mí también me gusta mucho chacharear. Los martes son los domingos para los tepiteños. Hace mucho tiempo, como aquí se acumula basura, entonces se organizaron todos y escogieron un día para descansar. Y ese día para descansar es el día que se limpia toda la basura en el barrio. Y los martes es donde la gente de Tepito, pues aprovechamos el tiempo para pasarlo en familia. Algo que quería decir al público, que Emo Mix también colecciona, y no solamente discos, coleccionas videojuegos. Sí, colecciono videojuegos y también colecciono máscaras de luchador, güey. Sí, güey. En mi colección de videojuegos tengo desde el Atari hasta los más nuevos. Tengo una del Santo, de original, del papá, tengo una del Blue Demon, una del Dr. Back, tengo un montón de cosas. Ok, no manches, vean nada más. Reyes. Este es el tianguis de tenis, ¿verdad? Sí. De los tenis, ese es el de los tenis. Hay 3 mercados en Tepito, los 3 están juntos. Es el de los tenis, Ajá. el de la electrónica y el de las comidas. Apenas hubo un rumor en el de las comidas. A ver. Que según había una persona muerta en la cisterna y los que tomaban agua de ahí, que todos estaban con chorrillo. ¿Neta? Pero me imagino que sí vino las autoridades a... Claro, a sí, revisar. claro, pero no, fue un rumor. Otra cosa que se dice mucho es que en la iglesia de aquí, que está aquí adelante, que ahí fue donde le quemaron las patas a Cuauhtémoc. A ver, miren, nada más aquí encontramos algunos. Celia Cruz. Emilio Caminos, Winnie Pooh y el árbol de miel. Discos de Disneylandia. Hasta tiene sus cuentos. Sí, literal, ¿eh? Sus descendientes de medio metro. Medio metro. Además está medio sueldo, está la pequeña Nicole, mira. Wow, nunca las había visto, siempre se aprende algo nuevo. Gracias, carnalito, Viendo pues cómo este Pito se ve bien tranquilo, se ve bien relajado. Pero es que tú mismo lo has visto, Richard, ¿no? Ya está bien tranquilo este rollo, ya no es como la neta como antes, ¿no? Y eso ya tiene muchísimo. Es más, has venido hasta sin mí aquí a Tepito. Sí. ¿Y cómo te sientes? Bien tranquilo, la gente te saluda. Ya sé, luego siento que está más gacho en otros lados, con mucho respeto. Mira, aquí estamos un PlayStation. ¿Cuánto? 150 Memo Mix. No manches, pareja. A ver, dime unos juegos del Play 1. Resident Evil. El Pepsi Man. Pepsi Man, ándale, sí, Híjole. cómo no. ¿Y ese Mario Bros qué onda, jefe? De a 100 los grandes y de a 50 los chiquitos.
Tenemos uno igual de ese tamaño, ¿no acepta trueque? Ahí lo traigo. Ahí lo traigo. Es el medio metro, ¿no? El que vaya, ¿no? Exactamente. Puedes llegar a encontrar equipo de audio, pero inclusive a lo mejor le pertenece a otro sonido. Y una vez me platicó Mayín que alguien, pues literal, se lo robó y lo fue a vender. ¿Se puede encontrar aquí ese tipo de aparatos o no? Sí, ahí en el Callejón de las Flores se grabó una película que se llama Lágrimas de mi barrio. Y ahí narra la experiencia de unos rines que se roban y los van a traer acá, güey. Y la policía viene por el que los compró, güey, porque era un delito en ese tiempo. Claro, yo me he encontrado cosas y no las compro. ¿Por qué? Porque si le cae la volada, ¿quién lo va a querer? ¿Cómo marcadas? Pues con su nombre de... ¿Escrito? Sí, cómo no. Mira, esa es la iglesia tan famosísima. ¿Cómo se llama esta iglesia, mi querido Memo? La iglesia de la Conchita. ¿Aquí te bautizaron? No, a mí me bautizaron allá en San Francisco de Asís, que incluso al rato voy a ser padrino allá. Mucha gente me ha preguntado, Memo, ¿es casado o es soltero? No, soltero. Que hay muchas chicas muy alocadas, Memo, déjame Mucho, decirte. compadre. ¿Qué tan católico te consideras, Memo? Ah, no al 100%. Sí, claro. Estela Núñez. Apenas estaba platicando con unos amigos de Grow Disc, se llaman Grow Disc, y encontraron un disco en las chácharas en Ciudad Neza en 50 pesos y lo vendieron en 100,000. El disco de Kaleidoscope. Colecciono de todo, ¿Ese de qué es, Memo? de música disco. Es que también luego la banda se... ¿Se aloca? En el precio, ¿no? ¿Qué tal si me lo dejan un poquito caro, güey? Vamos a preguntar, Memo, ¿cuánto vales? ¿Cuánto? 100 pesos por este, Memo. A ver, ¿y este cuánto vale? Porque ese me gusta a mí. Dame 50 pesos. ¿Y eso para qué? Para hacer difusión. Para hacer difusión, ¿cómo te encuentran? ¿Cómo te encuentran aquí? Yo me llamo Mario, pero la banda me dice Cacho. Pero Peñón y Tenochtitlán. Ya se consiguió su disco, Memo. Richard TV ya lleva su gato. Memo, tú sabes qué es esto, ¿verdad? Las películas, Las VHS. los VHS. Ah, sí, unas regresadoras. Estas son las que... Esas se regresan Las películas. No, man, eso no sabía yo. Sí, aquí mete las películas. ¿Por qué lo grababan, lo regresaban en esto? En Porque la, era- en la en la videocasetera. videocasetera. ¿Por qué no lo Porque hacían? se le molaban las cabezas a la videocasetera y ya sacaron este aparatito que realizaba las películas. Y ya evitabas que... Tenemos también una tele con ¿Videocassette? videocassette. Ok. Y se gustan pasar. Esa es la que tenía Chabeli cuando era niña. No, yo era una grabadora con tele. ¿Con tele? Salieron las grabadoras. Sí, con tele, también. ¿Y esta cuánto sale, amigo? 300 pesos. Ahí está. Ahí está, bien. Un poco tarada, pero sale. Todavía se ve, todo alcanza. ¡Ay, cabrón! Esa no me la sabía. Ahí Ya ves está que ya había acabado ya la película. Ok. Y aquí Había que regresarla. Exactamente. A ver, vamos a regresarla para que el público vea. ¿En dónde se encuentran, amigo? En el barrio de Tepito, aquí en la calle de Tenochtitlán, A un costado de la iglesia. de la Conchita. Venga, para que vean cómo se regresa. Es que es viejita del polvo, ¿eh? ¿Esa de quién era? ¿Usted o se la Esta trajeron? sí era de mi... Ven, era mía. Y ahí está. Ya solita hace el movimiento, el funcionamiento. Te agradezco muchísimo y mando un saludo a toda la gente que nos está viendo. Gracias. Un saludo para todos los amiguitos de aquí del barrio y de todos lados que vengan a Tepito a comprar. Encuentran muy buenas cosas. Gracias, amigo, gracias. Ahí está. Mira, güey, que ese es un ratón. Trae bulbos. ¿Es un amplificador entonces? Sí, aquí están sus bulbos. ¿Qué onda con esto, güey? No sé ni qué marca es. Ahí dice. Aurora. Micrófono para grabar. Pero ese no lo venden, dicen. Sí lo vendo. Oh, ya. Yo lo guardo para mañana. Mañana vienen todos los revendedores. ¿Sí o no que los miércoles son los buenos? ¿Qué obo? No miento. ¿Y en cuánto lo puedes llegar a vender este? Ponle tú unos 1,000 pesos. ¿1,000 pesos? Hay que decir al Pato a ver qué es. A ver, Pato, que nos estás viendo, por favor, ilústranos. No creo que lo haya hecho el Pato, ¿verdad? Vamos a empezar que se me caen los pantalones. Oye, el disco. El disco, medio metro. Compré un disco y se lo he leído. Otra vez. Y ese canso ir al... Ay, no, chaparrito. No me hagas caso, pero esos son G.I. Joe, ¿no? A ver, revísalo nuevo. Muñecos G.I. Joe. No conozco, pero se ve, ¿no? Que sean G.I. Joe. Sí, son esos muñecos G.I. Joe, ¿no? Este que sí. Ay, güey. Ya el otro no se me escóndelo que no te veas.
Hay que decirle al Matt Hunter que se venga un día con nosotros, yo sí lo quiero conocer. ¿Y el medio metro? Ya se perdió, a ver, vamos por él. Pues vamos a regresar, amigos, porque medio metro dejó el disco de Memo Mix que tanto le costó conseguirlo. Ahí viene ya. Sí, lo trae, ya. Mi Memo, ¿tú qué vendiste en Tepito? De niño, así yo creo que la peor etapa que nos ha tocado sufrir como familia, a los mamelucos, güey, de niño y de niña. Teníamos un puesto de mamelucos de 2 colores, rosas y amarillos, y los guardábamos en una bodega. Fíjate que no hemos platicado tu historia de niño. ¿Cómo fue tu historia de niño, hermano? Bien, yo viví aquí en una vecindad, es Peralvillo, en la calle de Peralvillo, enfrente de la iglesia de Santana. Yo viví ahí de niño con mi abuela, hasta como los 8 años que me fui a emigrar a Catepanc. Viví 2 años allá y luego otra vez me regresé para acá. Fue Lindo, fue lindo. No, yo te puedo decir que la infancia que ¿tuviste? Claro, o sea, ¿qué es lo más a lo mejor difícil que tuviste de niño? ¿Cuál fue lo más difícil que pudiste haber llegado a pasar de niño? híjoles, la ausencia de mi papá. ¿Trabajaba mucho o qué? Sí, hubo un momento donde sí estaba crucial las cosas. Yo venía al kinder, aquí en el kinder de electrónica había un kinder que se llamaba Tepito Sendis. Varios creo que se llama, y ahí yo venía y yo vivía con mi abuela. Muy pobres, pero muy felices, carnal. Te voy a contar mi anécdota de cuando vine a comprar mis primeros tenis. Como niño adolescente, vine a comprarme mis tenis, los escojo, y mi mamá, ponte usado, güey. Y cuando llegué a mi casa me dieron uno del 6 y uno del 5. No manches. ¿Y regresaste a cambiarlos o ya no? Sí, pero pues no, nunca ¿Ya no encontraste al...? ¿O sí te los cambiaron? No, estaba bien chamaquito, güey. ¿Dónde estamos, Memo? A ver, platícame. Estamos en un lugar solo, abandonado. No, esta es una plaza llena de bodegas. ¿Aquí qué venden en los días normales? Herramienta, comida. ¿Cómo juega un niño de Tepito? ¿Cómo es su infancia? Te digo una cosa, pues antes era jugar fucho en las calles, tener un equipo de fútbol, veníamos a jugar aquí al Kid Azteca. Sí, había una cancha para niños y había una para grandes. Cuando eran las ferias, la feria de Santana, de la Conchita. Ahora es lo que yo me pregunto, ¿qué pasa con los niños de hoy? Y andábamos en bicicletas y andábamos por todos lados, ¿no? Luego hasta nos andaban buscando nuestros papás. ¿Y cómo eras en la escuela, Memo? Bien, era aplicado. ¿Qué materia te gustaba más? Formación cívica y ética y educación física, porque eran los donde sacaba puro 10. ¿Hasta qué grado estudiaste, Memo? Terminé mi preparatoria, egresado de la UNAM, ¿no? Para que vean. Ay, bien el Memo, pues con razón usa lentes, tanto leer. Sí, tanto leer me dio en la torre. ¿Qué anécdota has tenido con tu señor padre? Pues él te empezó a involucrar en la música para que pues te gustara todo esto. ¿Cómo fue que te involucra tu señor padre? Él me involucra porque hace muchos años él trabajaba con Sonido Pancho, él era su staff técnico. Él llegó a trabajar con Sonido Cóndor, con Caribalí. Exactamente, escuchando esa canción que está sonando ahorita, las del barrio, yo fue que me enamoré de este rollo tan bonito, mi Richard. Pues con los discos de acetato que tenían como 15 años guardados, que ya se lo estaban comiendo las ratas, fue que nos involucramos, que por mi cabeza nunca pasó que me fuera a dedicar a esto. Mira, Memo, encontramos un Newmar, unas bocinas. Como que estaban enterrados en el suelo, mano, ¿qué pasa? Son tesoros, ¿no? ¿Qué dice, amigo? ¿Cómo estamos? Pues es lo que ya quedó rezagado, porque pues ya no nos dedicamos a las tocadas. Ya esto fue en declive. ¿Eras sonidero entonces antes? Era sonidero, sí, por mi papá. Él tenía un sonido retro antes. De hecho, ahí está un microfonito que según me dice mi padre, no sé, pues quiero creerle, este microfonito se lo regaló Ramón Rojo. Un saludo para toda la banda de Richard TV. Un saludo a todos los seguidores de mi amigo, síganlo porque tiene buenos videos. De parte de Sonido Johnny, desde Tepito. Sale, Memo. Del Escuadrón de la Muerte, mi tío fue... Es la banda que hay aquí. Le presento al Gallo, Jitomate, al Champion. Se me olvidó su nombre. Julio Alemán, íralo, párate, por favor, que te quieren entrevistar. ¿Qué estás tomando? Parece que estás tomando rompope. No, es pulque, pruébalo. ¿De qué es? Piñón. ¿Qué pasó, papá? ¿Qué van a venir? Ya lo probé, ya me dio. ¿Qué días están aquí? ¿Qué días se ponen? Todos los martes. Todos los martes aquí estoy con mi tío. Mira, puro chavo, 17, 22, 21. Julio Alemán es puro artista famoso. Exacto. Es la banda de los chavos aquí, el Jitomate, el Champion que embarazó a la Chucha hace poquito, ya pasó. Parecía que la había embarazado Champion, ¿verdad? La Chucha. Puro chico malo, de las reumas, de qué más. De la artritis. De la próstata.
Ya hicieron la prueba de la próstata, ¿verdad? Se ven contentos. Ahí está, amigo, cuídense, échale ganas. Tacos El Toro, ¿cuántos años de Tacos El Toro, amigo? 59. ¿De qué vendes? Suadero, cecina y chorizo. Desde que empezó a trabajar como Tacos El Toro, eso ha sido siempre. Suadero, cecina y chorizo. Ahí está, pues mi querido Memo, pues pide tus taquitos para que vayas llenando de una vez tu bodeguita. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? Seguidor del ambiente sonidero, ¿verdad? No, carajo, de todo. De años, ¿verdad, papi? Es más, de hecho, aquí en Bartolomé el baile más grande que yo me acuerdo fue el de aquí. Inicio de los sonideros de antaño, que ahorita ya son los... ¿Quiénes son los de antaño? Pues para mí el Ramón Rojo, Sonido La Changa, Manuel Fascinación, La Descanse, Pau Perea, Arcoiris. ¿Cómo han cambiado los bailes de hace años a ahorita? ¿Cómo ha visto ese cambio? Pues yo cambio no he visto, papi. El baile nada más la diferencia que ahora sí, si se trata de ver cómo es, el ambiente lo hace la gente, el sonidero, el que empieza desde abajo y empieza acabando abajo. Los buenos sonideros para mí. ¿Y los que no, cómo son? No, pues no, ahí sí no te puedo contestar. Ahí es como muy ahí, sí. Ahí ya es tirando, no se vale. ¿Es bailarín usted? Claro. A ver, ¿viste unos pasitos? No, pues no se baila. No, sí se baila, no, ni cómo no. Ah, man, Pero, que sea de Tepito. pues con quién, pues si no. ¿Habrá gente de Tepito que no sepa bailar? La mayor parte sabe. Mucha de la que no sabe, pues nada más mueve sus pasos que le están dando carambos de los pies, pero lo llevan por dentro, la verdad, lo llevan por dentro. ¿A ti no te gusta el baile? Sí, pues nos encanta. Venimos a cubrir una parte del evento de... Tú estás ahorita en varios realmente sonideros. Tú eres una página, ¿verdad? Sí. ¿Ves? Y cómo no lo voy a conocer. Desde que lo vi, yo borrón, ¿verdad? No es cierto, no es cierto. Es romperla. No. Sí, pero sí te has visto en los bailes. Yo también te he visto en los bailes. Siempre te veo, pero tirado tomando tu chela. No, pero antes estoy bailando, ¿sí o no? Y luego la acabas reaccionando a mi lado. Perfecto, amigo, pues te agradezco muchísimo. Y pues por último, algún saludo a toda la banda. Ya saben, de corazón. De arriba Para abajo. No, arriba Tepito. Ah, no. De arriba para abajo y de abajo para arriba. Pues. Y arriba el barrio, no Tepito. Arriba el barrio y todos los barrios. Así es. Tepito es adelante. Gracias, amigo, gracias. Después de todo. Mi disco, no se me vaya a olvidar otra vez. Pues mi querido Memo, llegamos al final de esta aventura con Richard TV, el cual pues conseguimos... Johnny y Santos y Johnny. Hay una canción que se llama Spielwack. Me gusta. Y aquí conseguimos un peluche, el Peluso de los Tiny Toons. Pues atrás viene Medio Metro que perdió todo. Pero pues de verdad, muchísimas gracias, mi querido Memo Mix. ¿Algo más que te gustaría agregarle para todo el público que nos ve? Pues que va a haber mucho contenido más como este. Que nos digan a dónde hay que ir a visitar a los tianguis, también esa estaría buena. Y allá nos vamos a lanzar a ver qué nos encontramos. Ahí están mis amigos, pues se va Richard TV Memo Mix, como siempre, haciendo la diferencia. Gracias, Memo. Adiós, bye.